Esta mañana quisiera predicarles sobre los tiempos dolorosos en perspectiva, porque hoy vamos a aprender que aún durante los tiempos más severos de nuestras vidas, la fe triunfa. No nomás en los tiempos buenos, en los tiempos bajos, la fe triunfa. Y Dios está haciendo algo. Abran sus Biblias, por favor, conmigo al libro de Hebreos capítulo 11. Cuando encuentre su lugar, les pido si por favor se ponen de pie conmigo para leer las Escrituras. Hebreos capítulo 11. Notemos cómo la fe triunfa, aún en momentos muy dolorosos. Por eso tenemos que tener el dolor en su perspectiva para poder comprender quizás lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Dice la Biblia, comenzando en el versículo 32 de Hebreos 11, y dice lo siguiente: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, nomás véanme aquí. Cuando nosotros pensamos en fe, pensamos en esto: victorias, guerras ganadas, tapar bocas de leones, triunfar, evitar todo tipo de mal que pudiera venir a su vida. Pero ahí no acaba el capítulo. Transiciona hablando de la fe triunfando en las siguientes circunstancias. Y noten conmigo el versículo 35. Las mujeres recibieron ¿quién? Sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Cuántos? Si yo estuviera a punto de decirles, mira, les voy a hablar lo increíble, la bendición de la fe. Muchos van a morir, muchos van a sufrir, muchos van a ser encarcelados, van a ser injustamente muertos a espada. Yo pienso que la mayor parte dijera, no, eso no es fe. La fe es que el mar se abra, el mar rojo se abra siempre. La fe es nomás cuando los muros de Jericó caen. La fe muchas veces en nuestra teología no cabe el sufrimiento, el dolor, el fracaso. No cabe muchas veces el que pensar cómo Dios puede permitir que el enemigo mate a sus siervos a espada, como dice Hebreos. No cabe eso en nuestras mentes, porque hemos falsamente creído que Dios nomás es el Dios de las montañas y no el Dios del valle. Pero ¿sabes lo que Dios dice acerca de esta gente que básicamente le fue mal a nuestra perspectiva? Noten por favor el versículo 38. De los cuales el mundo no era ¿qué? Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante ¿qué? No recibieron lo que. Entonces, la fe no quiere decir que Dios está en el cielo dándote todo lo que quieres. Él no es nuestro genio. No existe Aladín, a quien nomás vas a ir y
Ok, Señor, eso es lo que quiero. Y si no me lo das, quiere decir que hay un problema contigo. Tenemos hoy que entender el dolor en su perspectiva. Porque yo no quiero que alguien salga de aquí pensando, ay no, algo mal está pasando. No, ay no, es que no. Me sorprende muchas veces la falta de teología de cristianos. En México, muchos que he conocido, pastores que he conocido, ahorita están en el cielo. Muchos. Y para muchos piensan que entonces, ahora sí, ¿verdad? La vida depende de mí. Cuando la verdad es, hermanos, cuando comprendemos las Escrituras, hay una sola persona que puede llamar mi alma a Él. Y es Dios. No puedo evadir el día que Dios tiene para mí. Que Él me llame. ¿Cómo va a suceder? Eso es desconocido. Puede suceder hoy, puede suceder mañana. Yo sé que me ven delgado y fuerte, pero quién sabe, ¿verdad? Yo no sé cómo Dios pudiera hacer, pero no sabemos cómo. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga este mensaje esta mañana. Señor, te pido tu poder en mi vida. Pido, Señor, que tu gracia sea muy evidente en nuestros corazones el día de hoy. Y ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a todos hoy. Fortalecer nuestra fe para que bendigas este ministerio otros 30 años más. Te pido, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Quizás alguna vez han escuchado la historia de Florence Chadwick. Ella fue la primer dama que cruzó el canal de Mancha de ida y de vuelta. Pero ella fue más conocida porque fue la que intentó nadar de las islas de Catalina hacia la costa. Pero el día que ella decidió nadar estaba sumamente nubloso y se dio por vencida. Cuando ella se sube al barquito que la estaba siguiendo para asegurar que nada le iba a pasar, ella dijo que la razón por la que renunció su meta de llegar a la orilla era porque no podía ver la costa. A la sorpresa de ella estaba a menos de 1 milla por llegar a su meta. Y qué curioso, hermanos, porque eso nos recuerda a nuestras vidas, de qué tan rápidas en realidad nosotros cuando estamos pasando por confusión, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando sentimos que hay mucha neblina en nuestras vidas, sentimos como que es más fácil cambiar nuestra perspectiva de lo que estamos tratando de hacer. ¿Por qué? Porque no podemos ver. Y muchas veces en nuestras vidas somos igual. Quizás como ella que dijo, no estoy usando excusas o no me estoy excusando, pero si yo pudiera haber visto la orilla, hubiera continuado. Eso es algo que ella dijo. Y hay momentos en la vida cuando llega la neblina y perdemos un poco la vista de la orilla. Quizás alguien en quien confías se aprovecha de ti. Alguien a quien amas te deja. Un buen plan que hiciste salió un desastre. Las dificultades físicas o financieras inesperadas son rápidas y bastante difíciles y nubla nuestra meta a lo que debemos de estar haciendo. Cuando la niebla es espesa, es muy difícil tener perspectiva en la vida. Por ejemplo, a toda mi familia nos enfermamos casi todos de COVID casi dentro de semanas una de la otra. Yo fui el primero. Y mi esposa pues me ve a mí, ¿verdad? Robusto, bendecido, ¿verdad? Ya les digo esto, salió un reporte que dice que ya la gente obesa es la mayoría y los delgados son la minoría. Me sentí bien, amén. Pues yo estaba pensando, bueno, ya
yo ya soy considerado average. Muy bien, y eso es bueno. Amén. Ya entré bien a mi meta en cuanto a perder peso. Yo quería ser average y pues ya soy average, ¿verdad? Ya no hay mucha urgencia. Cuando yo me enfermé, mi esposa y todos estaban bien preocupados. Y hermanos, yo estaba descansando, nunca se me olvida, estaba descansando y voy abriendo mis ojos y ahí están mis hijos y mi esposa viéndome. Nomás les faltaba una vela. Amén. Casi me despierto y mi esposa me dice, ¿cuáles son tus himnos favoritos? ¿Verdad? Y la verdad que ya estaban así, estaba yo bien cansado y nomás abría los ojos y ahí estaban. Y luego volvía a dormir y luego despertaba y me despertaba con mi esposa tocándome y mis hijos. Tenía a alguien a un lado de mí las 24 horas, ahí estaban conmigo. Ya cuando vi lo que estaba pasando, agarré mi Biblia y senté a mi familia, senté a mi esposa. Les dije, escúchenme. Y escúchenme bien, les dije, si algo me pasa, es porque así Dios lo quiso. Les dije, y mírenme, les dije, Dios es el que tiene la última palabra. Así que les dije a todos, ¿dónde está la fe de ustedes? Y les di una regañada de paterna. Y le dije a mi esposa, así que ya. Si algo va a pasar conmigo, pues tenemos que tener fe. Y me sentía bien cansado y luego Dios decide quitarme el gusto. Dije yo, pastor, yo estaba pensando, si algo me pasa, por lo menos poder seguir comiendo bien. Amén. O sea, yo estaba pensando, ya ni los tacos sabían, ya estaba comiendo en mi cama, ya no tenía ni un sabor, nada. Dije, ahora si el Señor tiene un sentido de humor, porque si las cosas iban, yo no podía ni probar nada. ¿Cuántos saben lo que se habla? Vean, nada, sin nada. ¿Me podían poner la comida más deliciosa enfrente? Nada. Y para mí eso me hace sufrir, amén. Porque a mí me gusta saborear la comida, me gusta saber qué es lo que estoy comiendo. En este caso, nada. Me dice mi esposa, nada. Mordí un jalapeño, estaba mordiendo y nada. Yo no lo podía creer, pues nada de sentimientos. Pero ¿saben lo que comienza a suceder? Es que como somos seres humanos, somos bien emocionales y comprendemos el dolor a la distancia hasta que ya estás adentro. Cuando los discípulos se metieron al barco con el Señor Jesucristo, Jesús los mandó al otro lado de la ribera. Ellos habían visto a Jesús hacer milagros, los discípulos habían visto a Jesús sanar gente, los ciegos veían, toda clase de milagros. Pero en cuanto comenzó la tormenta, se les olvidó todo eso y comenzaron a temer. Todavía Jesús viene caminando sobre el agua. Es un fantasma. Cuando Jesús estaba en el barco con ellos, comenzaron a dudar y fueron y lo despertaron. Y Jesús nunca dijo, oye, fíjate que es muy entendible el sentimiento de ustedes porque pues, ¿verdad? El viento, las lluvias, todas las condiciones meritan que tengas este temor. No, Jesús dijo, ¿dónde está vuestra fe? Porque aún en los momentos más difíciles, Dios espera que nosotros tengamos fe. Y nosotros muchas veces pensamos, humanamente eso es bien difícil, yo sé, pero eso es lo que Dios espera. En ningún caso vemos que Jesús tuvo una comprensión de decir, es que sí, cierto, Pedro, los vientos, las olas eran muy grandes. Claro, todos te entendemos. No, Pedro, ¿por qué dudaste? Te hundiste porque dudaste. ¿Por qué dudaste? No hay ninguna excusa. Y les quiero decir, hermanos, que cuando ponemos los dolores en perspectiva, y yo no sé cuál es la fuente de su dolor, yo no sé qué es lo que le está causando ahorita dolor en su corazón. Yo sé que quizás las cosas no han salido como usted pensó que deberían de salir, porque para nadie ha salido bien. Todos hemos pasado por tremendos momentos de ajustes emocionales en nuestras vidas. Ya sea que usted también tuvo que despedir a un ser querido, ya sea que usted
¿verdad? Tuvo que cerrar su negocio, ya sea que perdió su casa, ya sea que se encuentra ahorita simplemente tratando de sobrevivir el siguiente mes. Quizás lo único que estoy tratando de decir es, tiene que poner ese dolor en perspectiva. Yo sé, porque la última vez que estuve aquí les conté sobre nosotros también en esta pandemia perdimos nuestros edificios, no pudimos continuar haciendo los pagos. Y eso fue muy difícil porque uno podría pensar, bueno, Dios no contestó nuestras oraciones, quizás hay un problema con nuestra oración, quizás hay un problema con nuestro Dios. Y luego me topé con las escrituras que acabo de leerles en una serie que yo estaba haciendo. Dije, entonces el Dios que partió el mar por la mitad y pasó la nación de Israel en tierra seca, es el mismo Dios donde la fe triunfó, donde gente murió a espada, donde anduvieron como en el desierto, dice la Biblia, de aquí para allá como húngaros. Fueron apedreados, fueron despreciados. Y la misma fe que le dio la victoria a David fue la misma fe que les estaba dando la victoria a ellos, excepto que la circunstancia era diferente. Usted y yo nomás vemos con nuestros ojos el mundo físico. Y nosotros detectamos victorias por lo que nosotros vemos, pero Dios mide la victoria aún por las lágrimas que nosotros derramamos. Porque usted no sabe lo que Dios está haciendo en su esfera espiritual, de cómo Dios obra. Que aún por el fallecimiento de alguien que amamos, Dios lo hace para su gloria. Y nunca comprendemos el cómo, porque a nosotros nos duele el corazón, nosotros lloramos, nosotros estamos tratando de recolectar nuestras emociones, pero podemos ver en Hebreos 11 que la fe triunfó aún en los momentos más severos, en tiempos dolorosos. Entonces, quiero que veamos algo rápido y vayan ahí a Hebreos capítulo 12. Ahorita regresamos a Hebreos 11, donde está nuestro contexto, pero nomás les doy una ilustración aquí en Hebreos 12, versículo 1. ¿Estamos ahí? Versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿qué dice? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Qué curioso que dentro de los héroes de la fe, y nos dice la Biblia, teniendo esta gran nube de testigos, dice, porque tenemos esta gran nube de testigos, corramos nosotros con paciencia. Ahora quiero ponerla en perspectiva ahora entonces. Pues en esta nube tenemos a Abraham, tenemos a Enoc, tenemos a Noé, tenemos a David, tenemos a Barak, tenemos a Moisés, a Sara. Y ellos, como nuestra gran nube de testigos, cada uno de ellos pasaron por algo en su vida y nos enseñan algo a nosotros. O sea, me imagino que cada uno dentro de esta nube, y como son hispanos, nos están echando porras, ¿verdad? Y cada uno nos dice algo muy diferente, porque la fe se vio muy diferente en la vida de cada uno de ellos. O sea, Abraham, imagínense, vas a tener un hijo, ya estaba avanzado de edad, y Dios no se lo dio de un día para otro. Tuvo que esperar 20 y tantos años hasta que vio a Isaac. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Él tuvo que seguir creyendo, mes tras mes, año tras año. ¿Qué hizo Noé? Noé edificó un arca, y eso no fue fácil, hermanos. Él tuvo que edificar una arca en el medio del desierto, trabajando duro por muchos años, y ellos no habían experimentado nada de lo que Noé tuvo que decirles. Un día va a llover, nos vamos a inundar, la gente riéndose de ellos, y él tuvo que seguir trabajando, siendo fiel. ¿Qué nos estaría diciendo Noé hoy? Sigue siendo fiel, sigue edificando tu arca, sigue trabajando. ¿Qué nos estaría diciendo Abraham? Abraham, sigue creyendo, la promesa viene, pero tú sigue creyendo, no te des por vencido.
Pero luego nos preguntamos, ¿qué nos estarían diciendo las personas no mencionadas por nombre? Las cuales la Biblia dice que ellos, los que murieron a espada, los que fueron encarcelados, ninguno de ellos era digno el mundo de haberles tenido. Pensamos en David como el gran héroe de la fe. Casi nadie piensa en este grupo de personas, porque se nos hace difícil. Ojalá que un día por la fe sufras. Nadie piensa así. Nadie nos dice, mira, ojalá que un día por la fe a ti un día te corten la cabeza. ¿Sabes lo que nosotros pensamos? Ojalá un día por la fe tumbes a tus Goliaths. Y eso como que nos inspira. Pero no son los únicos lugares donde la fe triunfa. Y entenderíamos qué es lo que Moisés nos dijera, qué es lo que Abraham nos dijera, qué es lo que Noé dijera. Pero ¿qué nos están gritando estos hombres y mujeres? Las mujeres que recibieron a sus esposos muertos, los hombres que murieron a espada, los que fueron encarcelados. Ustedes piensan que están en el cielo diciendo, no vayan a la iglesia, no sean fiel, no vale la pena, quédense en casa, salven sus propias vidas. ¿Cuál sería el mensaje de ellos para nosotros? Yo sé que Jesús dijo, el que salva su vida la perderá. En otras palabras, si lo único por lo que yo vivo es Luis Montaño, si lo único que a mí me preocupa es cómo vivir las siguientes 24 horas o cómo vivir otro año y vivo nomás para mí, tarde o temprano mis prioridades cambian. Tarde o temprano eso me pone en otro camino. Sin embargo, como dijo el pastor ahorita, una cosa es vivir con precaución y otra cosa es vivir con temor. Y son dos cosas distintas. Y ahorita si usted anda tosiendo, pues no voy a ir a ponerme a un lado para que me tose en la cara. Pero tampoco soy esclavizado al temor de que algo me pudiera pasar. Algo puede pasar. Amén. Tengo grandes historias en mi vida donde Dios no contestó mi oración. Me siento como Moisés, ¿verdad? Que yo no sé qué estaría pensando Moisés cuando agarró la vara y se abrió el mar. Yo no sé cuántas veces 100% estaba seguro que iba a pasar eso y no pasó. Ok, iglesia, quiero que vean. No se abrió. Y no solo no se abrió, me fue mal. ¿Cómo pones eso en perspectiva? Que hay un problema, debo de tirar la toalla y parar de servir a Dios, nomás porque las cosas no salieron como pensé. ¿Usted piensa que usted tiene el derecho de alejarse de las cosas de Dios nomás porque las cosas no cuadran en su mente? O sea, Dios tiene que hacer todo para que te complazca a ti, para que tenga sentido. O nosotros tenemos que someternos a Él aun cuando no tiene sentido. Porque si la vemos así, si yo fuera Josué, yo no sé si diera vueltas. ¿Por qué? ¿Por qué dar vueltas? Oye, Señor, tú eres el creador del mundo, tú no nomás di y se caen los muros. ¿Por qué por 7 días tengo que dar vueltas al muro? No tiene sentido. Y Dios, yo pienso que me dijera, ay Luis, tonto, ¿tú piensas que yo tengo que hacer todo para que cuadre contigo? Tú dale las vueltas, sé obediente y yo hago lo que a mí me corresponde. Pero muchas veces, hermanos, por los problemas, por el dolor, por la neblina, se nos hace muy difícil continuar porque no podemos ver ahorita. Porque el dolor es espeso, porque el dolor es profundo. Y eso es normal. Cuando hay algo que sucede en su vida, el pastor Collins acaba de decir, si usted no siente, no me imagino el gran dolor que ha de ocultar. El dolor es normal. No se imaginan cuánto mi esposa y yo hemos llorado por la iglesia, por el pastor, por su esposa. Es normal.
Cuando hay alguien que amas y fallece, es normal llorar. Eso no quiere decir que lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Lloramos porque extrañamos. Porque es algo que parte el alma, es algo que nosotros quisiéramos que no fuera así. Pero un cristiano que conoce bien su Biblia sabe que aún en esos momentos Dios está haciendo algo. Algo está haciendo. Y a lo mejor no lo vamos a comprender hasta la eternidad. Estaba hablando con un pastor amigo mío, el pastor Molina. Su hijo está aquí a la derecha, lo acabo de ver. Y él se acaba de enfermar. Llegó Pedro, que es uno de los miembros de nuestra iglesia, y me dice, fíjate, se me hace bien raro, mi papá estaba un poco enfermo. Y noten que yo les estoy diciendo que tengan fe, pero cuando alguien más se enferma, yo estoy como bien preocupado, muy bien, así como bien preocupado. Y le dije, ¿sabes qué? Que tome esto, que tome rápido. Y yo comencé a decirle a Pedro, dile a tu papá, no, pero él piensa que es gripa. Yo sé, todos dicen lo mismo. Dile que ya se atienda como que sí es, porque el tiempo es muy importante. Ya se pusieron en contacto y yo le llamé también al pastor. Le dije, ¿cómo estás, hermano? Le dije, ando orando por ti, ¿cómo van las cosas? Y yo entiendo, uno tiene que tener cuidado. Y yo estaba preocupado, estaba orando por él y su familia, porque es lo que tenemos que hacer, unos por otros, orar. Entonces, ¿cómo podemos poner estos momentos en perspectiva, hermanos? Les quiero enseñar algo que yo aprendí cuando yo estaba pasando por un tiempo de neblina en mi vida. Cuando perdimos las cosas en la iglesia, cuando era un punto bajo en mi vida. Y cuando uno enfrenta los puntos bajos de su vida, es muy fácil cuestionar. Es fácil cuestionar qué sigue, es fácil cuestionar qué es lo que debemos de hacer siguiente. Las cosas no salieron como pensamos, hay un dolor, se siente uno un poco desubicado, se siente, la verdad, sin fe. ¿Y cómo le hacemos cuando nosotros queremos continuar, pero hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no las podemos poner en perspectiva? ¿Cómo podemos poner los tiempos dolorosos en perspectiva? Primero quiero advertirles de algo que yo pienso que nos sucede a todos. Y quiero que vean, por favor, número 1 conmigo. Noten, cuídate de una mente de víctima. Si nosotros vamos a poder continuar, hay una cosa que no podemos tener, y esa es una mente de víctima. Si hay algo que afecta a muchos nosotros los cristianos, es que comenzamos en la lucha más grande de nuestra mente. Comenzamos a decirnos cosas como, ay, pobrecito tú. Ay, es que pues mira, Dios no te ama, o Dios no es bueno contigo. Ay, si las cosas hubieran sido mejor. Ay, y uno comienza a darle la vuelta en sus mentes. Tenemos que cuidarnos de no ser víctimas en nuestras propias mentes. El peor enemigo nuestro cuando pasamos por tiempos difíciles es el optar por tener una mente de víctima. Y cuando la gente te dice que dejes de sentir lástima propia, uno se pone a la defensiva. ¿Nunca ha notado eso? Nunca le has dicho a alguien, oye, ¿sabes qué? Es más, ni lo hagas, pero muchos cometen este error. Oye, hermana, como que te está quedando muy apretado el vestido, ¿verdad? ¿Verdad? Y para una hermana que ya se siente medio como que ya no le quedan las cosas ajustadas, ¿verdad? Y le dices eso, es como decirle, tú estás bien gorda y fea, ¿verdad? Y así se siente uno. Uno se siente a la defensiva cuando tocas los botones sensibles en sus vidas. Para unos va a ser el peso, para otros va a ser la fidelidad en la iglesia, para hermanos quizás que están escuchando que van a trabajar, van a Costco, van a Walmart sin problema, no vienen a la iglesia porque tienen miedo. Cada vez que se predica un mensaje sobre el tener fe, se molestan. Igual como cuando se molesta a la gente que no diezma y se predica un mensaje sobre el diezmar. Porque eso toca un lado sensible en la vida de esa persona y les dices, diezma, ¿y qué dice? Oh, se sienten incómodos porque estás tocando algo muy sensible. Entonces hay hermanos, ¿verdad?, que piensan que ¿cuántos no vinieran más si pusiéramos Walmart afuera en lugar de decir Iglesia Bautista de Lancaster?
Amén. Y nomás llegaran, ¿verdad? Porque no existe COVID en Walmart ni nada de estos lugares. Aquí sí, y allá no. Y tienen fe para ir a estos lugares, pero no tienen la fe para exhibir la fe aquí. Bueno, en Hermosillo es así. Yo no sé, luego tomo la asistencia a ver si hay alguien aquí que no está. Pero en Hermosillo tenía hermanos que iban a las tiendas, pero no ponían pie en la iglesia. ¿Será que ellos nomás, verdad? Porque son mexicanos, ¿verdad? Aquí no hay nada de eso, ¿verdad? Pero les digo, uno tiene que poner todo esto y tiene que tener cuidado, así como yo sé en mi corazón, que mientras que yo no busco la muerte, tampoco tengo que vivir en pánico de la muerte. No es saludable. No puedo ser esclavo de mis propias emociones. No puedo yo llegar al punto donde estoy tan atemorizado que yo ya no puedo vivir para Dios. Porque el principio número 1 de nuestras vidas es vivir para Dios. Pero no podemos tener una mente de víctima. No puedo estar yo chupándome el dedo y decir, ay, verdad, que me lo chupara, pero no va a ser que saludé a alguien enfermo. No son mentiras, ¿verdad? Pero déjales digo, uno no puede estar así, ay, no, pues pobrecito yo, mira todas las cosas malas que me han sucedido, mira, nada me ha salido bien, ninguno de mis planes han cuadrado, pobrecito yo. Y esas cosas comienzan, hermanos, a combatir contra nuestra alma. Y quizás, hermanos, hay una área en su vida hoy muy específica que no puedes cambiar ahorita. Y en esa área, en lugar de asumir responsabilidad personal, culpas a los demás. Culpas a la neblina, que por eso te detuviste. ¿Qué es en su vida? ¿Su matrimonio? ¿Su carrera? ¿Quizás crianza de los hijos? O sea, estamos hablando, hay hermanos aquí que no crían a sus hijos. Ustedes les dan celulares a sus hijos. Ok, muy bien. Ahí toqué algo sensible. Déjales ayudo con esto. No destruyas a tus hijos, que en lugar de enseñarles obediencia, nomás los entretienes. Eso no es obediencia. Amén. Lástima que nuestra época de hoy nos ha quitado del ser padres. Entonces, en lugar de enseñarles a sus hijos cómo comportarse, mejor los entretienes. Pero a lo mejor es esa área, y viene tu mamá, para todos los padres jóvenes, quien cuando ellos te criaron a ti no tenían nada de esta tecnología. Ella sí te agarraba como no te imaginas, ¿verdad? Y ella te dice, oye, tus hijos son unos demonios. Y a lo mejor ese es el botón sensible para ti. Yo pienso que ya no es voluntad de Dios que venga tu mamá. Porque nomás me está diciendo de cómo se comportan mis hijos. Esa es a lo mejor una área muy sensible en tu vida. No sé, yo he visto personas, ya sea su peso, el trabajo, el matrimonio, que alguien te dice algo de estas áreas y explota todo, ¿no? Ya cambia el semblante. Ya no quieres ir al café porque te van a decir que tienes sobrepeso. Ya no quieres que la familia venga porque se van a quejar de tus hijos. Amén. Yo no sé, pero yo lo que estoy diciendo es, tenemos que no tener una mente de víctima. Mira, les digo algo sincero en mi vida. Me gusta comer. Amén. Yo ya quise buscar todos los medios para echarle la culpa a la tiroides o lo que sea, ¿verdad? Pero no. Yo fui con un doctor, ¿verdad? Me estaban checando hace años y le dije al doctor, él es amigo, él es cristiano. Me dice, ¿sabes qué? Tienes que perder peso. Le dije, entonces necesito que cuidar el peso. No, me dijo, estás gordo, tienes que perder peso. Ahora si yo fuera él, a lo mejor lo dijeron con un poquito más gracia, ¿verdad? Pero no, él me dijo lo que me dijo. Y yo al principio no sabía ni cómo digerirlo. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Mi meta para el año 2021 es ser average. Y Dios fue bueno conmigo, amén. Y ya soy average. Muy bien, era mi meta. Pero les digo que así me dijo, y por un tiempo dije, bueno, vamos a ver. Y yo nomás les estoy diciendo, yo no sé cuál es su área de vida,
Pero tienes que parar de actuar como la víctima. Y no puedes ser la víctima aún de tus malas decisiones. Toma responsabilidad. Ay, no, siempre es culpa de alguien más, siempre es algo, siempre es muy poca la gente que dice, ¿sabes que a mí me gusta comer? O esto fue mi culpa, yo tomé una mala decisión. Si hay algo que nos puede traer victoria en la vida, es parar de ser víctimas de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo se ve una mente de víctima? Rápidamente, déjales digo, primero, es cuando una mentalidad de víctima siempre se quejan, siempre algo malo está sucediendo en sus vidas. Se sienten impotentes para poder cambiar la circunstancia de su vida. O sea, en otras palabras, se rinden al problema. Ay, es que pues no se puede. Ay, es que mi esposo. Ay, es que los hijos. Ay, es que las escuelas. Y nunca tratan de decir, ¿sabes qué? Le voy a entrar con más ganas para hacer una diferencia. También, una mentalidad de víctima tiende a culpar y criticar. Algunas personas terminan culpando a Dios y dicen cosas como, Dios me hizo eso y permitió que eso sucediera, es culpa de Dios. Dios nos ha respondido, no ha respondido mis oraciones, así que esto es culpa de Dios. Dios podría sanarme, pero no lo ha hecho, entonces se enojan con Dios. Dios debería haberme protegido y no me protegió, así que se enojan con Dios. Algunos culpan a otros y ellos comienzan a decir, si mis padres no hubieran sido tan estrictos, ¿qué? En lugar de tomar responsabilidad. Pero los hijos muchas veces, ay, es que mis padres. Hay quizás un hombre aquí perdiendo su matrimonio y en lugar de decir, es por mi falta de amor, ¿sabes lo que van a decir? Ay, es que yo no tuve un padre que me mostró amor. Y nunca toman responsabilidad. Ay, es que yo fui criado allá, ¿verdad? En el rancho de no sé qué y pues ni modo. Y vivimos en el tiempo y en el lugar de las oportunidades de aprender, de seguir creciendo, pero no las tomas por ventaja. O sea, preferimos mejor quejarnos y echarle la culpa a alguien más. Si mi esposo fuera más cariñoso, va a decir una mujer que no se somete a su esposo. Amén. Si mi jefe pudiera nomás reconocer el talento que yo tengo, no estuviera ganando lo que gano. Y en lugar de ser un buen trabajador, te la pasas todos los días resintiendo el hecho que no tienes la posición que piensas que mereces. Entonces, en lugar de todos los días hacer el mejor trabajo, entras todos los días, ay, no, tengo que hacer esto, y mi patrón, y eso sin que te des cuenta te va destruyendo y haces un mal trabajo y por eso no te dan la otra posición. Porque la mente de víctima nos lleva a actuar de esta forma. En la consejería matrimonial, casi siempre ambos piensan que el otro tiene la culpa. ¿Nunca han notado eso? Nunca, hasta ahorita ha entrado un matrimonio en mi oficina y dicen, antes de comenzar, pastor, yo soy el culpable. No sucede así. Siempre es la otra persona, siempre es él, siempre es ella, los dos son víctimas. Amén. ¿Cómo sabemos que hay una mente de víctima? Pues una mentalidad de víctima te lleva a ser cínico y pesimista. ¿Sí recuerdan allá cuando Jesús iba a ir a sanar a Lázaro? Y sí recuerdan Demas de todos cuando Jesús dijo, bueno, vamos allá a Lázaro. Demas fue el que dijo, pues bueno, vámonos y nos muramos todos. Ve qué positivo. Amén. Vamos y así a ver si morimos todos. Vamos a ver. Hermanos, ¿hay algo mal si siempre eres cínico, negativo? Si siempre, ¿verdad? Tienes una mente que, sabes que ya ni modo, ya vamos a tirar todo a la basura, ya ni para qué continuar. Muchas veces estás padeciendo de una mente de víctima, hermanos. La lástima propia es nuestra respuesta pecaminosa al egoísmo. Una cosa es sentirte mal por algo y otra cosa es tener lástima propia. Nosotros tenemos que debemos de evitar una mente de víctima
si es que vamos a continuar en la vida cristiana. Pero segundo, déjales animo con esto. Cambia, hermanos, tu perspectiva entonces. Debemos de cambiar nuestra perspectiva. Y ahora sí, regresen conmigo por favor allá a Hebreos 11 y noten rápidamente las siguientes verdades que vemos aquí en la Biblia, porque sé que para mí elegir no sentir lástima propia es un obstáculo. Uno tiene que controlar su mente, tiene que aprender de poner las cosas en la fe. Y les puedo confesar, eso es una lucha que todos tenemos. Nadie aquí es exento de estos sentimientos. Todos tenemos estos sentimientos. Yo se les estoy predicando en un momento que yo tenía lástima propia. Amén. Así que nos pasa a todos. Pero nomás escuchen, ¿cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? Tenemos que tener una comprensión correcta de la fe. Y noten por favor, hermanos, primero que la fe triunfa en momentos dolorosos. Vean el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Las mujeres recibieron sus muertos y la Biblia está describiendo cómo la fe triunfa, y la fe triunfó cuando estas mujeres recibieron a sus muertos. Santiago 1:2, la Biblia nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo todavía no comprendo esto muy bien, porque nunca he tenido gozo así. Gloria a Dios, ¿verdad? Perdí los edificios, gloria a Dios, nunca. Pero no se está refiriendo a eso. Puedes tener gozo y adversidad al mismo tiempo. Pero Dios tiene que dar la gracia para eso, hermanos. La fe triunfa en momentos dolorosos, la fe triunfa en momentos contrarios. Miren el versículo 37, noten, o versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Versículo 37, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertes a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Hermanos, ¿cuántas palabras aquí no dice? Y se me sube la presión. Nomás al pensar, todo lo que se mencionó, hermanos, fue en contra de los objetivos y las metas de estas personas. Nadie aquí quiere ser apedreado, nadie quiere ser azotado, nadie quiere ir a la cárcel, pero eso es lo que ellos sufrieron por la fe. Temo, hermanos, que el cristianismo de hoy actual es un cristianismo superficial y débil. Mientras que no hay un precio que pagar, vamos a ser fieles. Pero si hay un precio que pagar, no. Si me cuesta, no. Si puede causarme prisión, no. Y no se imaginan cómo las cosas van a ir, hermanos, empeorando con el tiempo. El cristianismo, poco a poquito, se va a ir siendo más ilegal. Nuestros derechos como cristianos se nos van a ir quitando. Y la pregunta grande es: ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? ¿Vamos a parar de venir a la iglesia? ¿Vamos a parar de ser fiel? ¿Vamos a parar de orar? ¿Vamos a parar de seguir las cosas de Dios? Claro que no. ¿Pero por qué? Porque la fe triunfa aún en momentos contrarios. La fe triunfó cuando Esteban fue apedreado. Y ahora quiero que imagínense eso. ¿Cómo triunfó? Porque eso es lo que tenía en la mente Pablo. Y él estaba pensando: si Esteban murió, yo soy el menos de todos los apóstoles. Si ellos pasaron, yo voy a hacer 1000 veces más. Y les digo que la fe triunfa, hermanos, en estos momentos dolorosos, en los momentos contrarios. Vean también que la fe triunfa porque así lo dijo Dios. Vean el versículo 38. ¿Sí estamos ahí todos? Versículo 38, noten. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Nosotros hubiéramos dicho: mira qué perdedores.
había un pastor que falleció en México y un hermano me mandó un mensaje y me dijo lo siguiente, me dijo, quizás si hubieran cerrado la iglesia, no hubiera fallecido el pastor. Y, hermano, y pastor, eso sacó la carne. O sea, yo quería mandarle miles de mensajes. Incluso no pude contestar hasta 24 horas después para ser buen cristiano, porque tengo que practicar mi cristianismo. El problema con eso que dijo es como ignorar toda la Biblia. Amén. Es que, hermanos, aquí les va. Si usted leyera la Biblia y pare nomás de leer salmos o el versículo del día que usted piensa que son devociones y lees la Biblia, te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que Dios hizo aún en tiempos severos. Estamos hablando, hermanos, que Dios trajo plagas y vemos en Egipto que Dios protegió al pueblo de Dios y le fue mal a los egipcios. Pero quizás no has leído Habacuc, quizás no has leído Jeremías, Ezequiel, donde Dios trajo plaga y aún creyentes murieron. No sabía eso, ¿verdad? Y como que nosotros pensamos que podemos hacer todo lo posible para huir de la muerte. Les pudiera decir eso para que tengan fe en Dios. La única forma de huir es con oración. Y la evidencia que tengo para eso es Ezequías. El rey Ezequías, cuando iba a fallecer, llegó Isaías y le dijo, Dios me ha dicho, pon tu casa en orden, porque ya te va a llevar. Isaías, dice Ezequías no hizo nada. Él se puso silencio, dice la Biblia, y se dio la vuelta. Le dio las espaldas al profeta. Pero ¿sabes lo que hizo Ezequías? Se puso a orar. ¿Y sabes lo que Dios hizo? Le dio 15 años más. Dios contesta oración, pero no tiene que contestar la mía para que siga siendo Dios. Él va a contestar conforme a como Él quiera, porque Él es Dios. Y lo que nosotros hubiéramos dicho de todas estas personas que sufrieron, y estoy seguro que hubieran dicho, mira, ¿dónde está el Dios de ellos? Fueron a la cárcel. Y mira, ¿dónde está el Dios de ellos? Andan en el desierto sufriendo. ¿Dónde está el Dios de ellos? Pero lo que Dios dijo de ellos es que de los cuales el mundo no era digno. Aún la fe triunfa, hermanos, cuando nos está yendo de la patada. La fe triunfa. Mantenga su testimonio, manténgase fiel. Aún en medio de dolor, manténgase fiel a Cristo. Es cuando el sermón más importante de su vida es cuando gente lo está viendo a usted. Todos aquellos familiares que has tratado de ganar para Cristo te van a estar observando a ver cómo sufres, a ver qué tipo de fidelidad tienes cuando las cosas no van bien. Y si te das por vencido y si tiras la toalla, no eres mejor que un incrédulo, hermanos. Nosotros tenemos que continuar siendo fiel con la bandera alta que decimos, aún en la muerte Dios es fiel. Y no cambia su voluntad, y no cambia lo que Él quiere para mí. Y eso no cambia, hermanos, el hecho que Dios es bueno, porque lo que usted y yo merecemos es peor que la muerte, porque somos pecadores, hermanos. Todo lo que tenemos es por bendición de Dios, no porque lo merecemos. Paren de creer esas falsedades. Ay, eres un campeón, tú eres tu propio. Nada de eso, hermano. Merecemos infierno. Entonces, cuando las cosas van mal en nuestras vidas, la diferencia de nosotros los cristianos que los que no tienen esperanza, hermanos, es que nosotros continuamos. Sí, con una lágrima en los ojos y sí, con un corazón quebrantado, pero continuamos, hermanos. No nos quedamos sentados llorando para siempre. Continuamos. Nadie nos quita los sentimientos que vamos a sentir, pero continuamos. Se nos extravían nuestros hijos, lloramos, oramos, pero continuamos. Quizás está teniendo un problema, quizás tronó su negocio, pero continúa. Hay alguien
que usted no conoce, que te está viendo. Y en su fracaso la fe triunfa. ¿Por qué triunfa? Porque quizás su testimonio está bendiciendo a alguien más. Y quizás nosotros no conocemos ahorita muchas de las cosas que están pasando hoy, pero eso sí sé, muchos alrededor del mundo están viendo al pastor Collins, están viendo a la familia, están viendo a la iglesia, y sin que ustedes se den cuenta, la fe triunfa. Hay alguien en este mundo diciendo: no, hombre, si la hermana Collins fue fiel hasta el final, yo también voy a ser fiel hasta el final. Y si el pastor Collins tiene la gracia de Dios en su vida y está enseñando y está animando, ¿quién soy yo por desanimarme con este problema pequeño en comparación a lo que él está pasando? La fe triunfa, hermanos, aun cuando usted piensa que no. ¿Y por qué? Porque así lo dijo Dios, que esta gente que sufrió tanto no eran el mundo digno de ellos. Quizás perdedores para el mundo, pero ganadores para Dios. La fe triunfa, hermanos. Aunque no logres esperar lo que pides a Dios. Vean el versículo 39, ya me lo termino, hermanos. El pastor me dijo que no me preocupara del tiempo, pero yo ya voy a terminar, amén. 39 dice lo siguiente, noten. Y todos estos, aunque alcanzaron buen ¿qué? Mediante la fe, no recibieron ¿qué? Entonces, aún la fe triunfa cuando no recibes lo que estás pidiendo. Eso es difícil, hermanos, yo sé. Pero aun cuando usted no recibe lo que pediste, hermanos, Dios está en su trono. Y muchas veces nos va mal para que a otros les vaya bien. Pero nosotros no vemos eso. En el medio de todas las cosas que estaban pasando, hermanos, comenzamos nuestro live stream y todo, cosas que no habíamos ni hecho nosotros en vivo. Y yo fui a El Salvador y llegó un hermano que estaba tomando una obra en una iglesia, no sé, no entiendo todo el contexto todavía porque fue una plática rápida. Pero me dice: pastor, usted lo conocemos bien. Me dijo a mí, me dice: nosotros perdimos un pastor, nuestro pastor, dice, y tenemos casi un año sin pastor. Pero lo que ustedes están subiendo, nosotros lo estamos viendo en nuestra iglesia. Wow, dije yo, y así como que se me abrió el panorama. Por primera vez quizás tuve perspectiva de algo de lo que Dios estaba haciendo sin yo saberlo. Acababa de tener una conversación con una de mis secretarias que se estaba frustrando porque subiendo los videos y todo eso en realidad es algo bien difícil, y ella se me estaba desanimando en el proceso, y le mandé un mensaje inmediatamente. Dije: hermana, mira, quiero que sepas que ahorita acabo de conocer a un hombre que dice que todos los que estamos poniendo en YouTube lo están viendo en la iglesia. Le dije: solo para que tengas perspectiva de lo que estás haciendo, porque es muy fácil darse por vencido cuando no tienes la perspectiva correcta. Entonces quizás, hermanos, ustedes están ahorita: no, me siento derrotado, yo sé. Pero aún en estos momentos, si nos mantenemos fiel, Dios está haciendo algo, hermanos. Y quizás los siguientes 30 años de este ministerio va a ser por la fe de ustedes ahorita. Pero no tiren la toalla, no se den por vencidos, porque es en los tiempos difíciles que mostramos al mundo la diferencia que hay entre nosotros que creemos en Cristo y los otros que no tienen esperanza. Es aquí donde se marca la diferencia. Todos pueden alabar a Dios mientras que todo está bien. ¿Dónde están los que adoran a Dios con lágrimas en sus ojos, con dolor en el corazón? El no saber qué sigue el siguiente mes. ¿Dónde están aquellos que adoran a Dios en medio de dificultad? Entonces, hermanos, es tiempo de cambiar nuestra lástima propia
y transformarla en adoración. Y podemos dar gracias a Dios por medio de lo que nosotros estamos pasando, porque solamente Dios, hermanos, puede hacer esto en sus vidas. Entonces, quizás ustedes hoy pensando, pastor, han pasado tantas cosas. Yo entiendo, pero cuida tu mente de no tener una mente de víctima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cambiar nuestra perspectiva. Tenemos que agarrar cada dolor y ponerlo y cuadrarlo en algo que quizás usted ni sabe. Pero Dios está haciendo algo, porque aún en los tiempos más severos que vemos en la Biblia, la fe triunfó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que transformar la lástima propia que a lo mejor está sintiendo, transformar eso en adoración. ¿Y qué significa eso? Significa, Señor, miren, yo ahorita me siento con dolor, me siento como que todo me está mal, como que mi familia no está en orden. Eso es normal. Esos sentimientos que me dicen son normales, porque eres ser humano. Si tuvieras un corazón de piedra, entonces si no ibas a sentir nada. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Pero Señor, en medio de todo lo que yo siento, yo quiero que tú seas exaltado. Yo quiero que todos te vean a ti en mí. Y yo no sé qué significa esto, Señor, pero aún con el temor que yo tengo, aún con el miedo, aún con el dolor, Señor, por favor, agarra todo lo que yo estoy sufriendo y pasando, úsalo para tu gloria. Porque yo no sé cuál es tu plan. Yo nomás sé que tengo que ser fiel. Y ayúdame, porque tengo ganas de menguar, tengo ganas de tirar la toalla. Ayúdame para que tú seas glorificado. Y años quizás después, alguien te va a decir, hermano, mira, yo iba a tirar la toalla, pero vi esto en ti. Y vas a decir, ¿y lo viste cuándo? Y lo vas a cuadrar y vas a ver que la fe triunfó. Una vez yo estaba hablando con el pastor Chapo y le estaba diciendo que fui salvo en 1996. Y estábamos en Hermosillo cuando estábamos hablando. Y sus ojos comenzaron a ponerse bien llorosos. Me dijo, 1996. Me dice, Luis, me dice, eso fue uno de los años más difíciles de mi vida. Habían cosas pasando en su vida en ese momento que se le hicieron muy pesadas, emocionalmente difíciles, donde estaba jalado por problemas, familias, problemas aquí, eso, el otro, que lo estaban jalando. Y me dijo, en ese año, recuerdo que yo redediqué mi vida al Señor, que el Dios me usara, y me estaba nomás explicando en sus palabras lo que estaba pasando. Y me dice, al ver hacia atrás, ver que tú fuiste salvo en 1996, alegra mi corazón, porque es una de las razones que sigo luchando en el ministerio. Yo estaba, wow, viendo las cosas en perspectiva. ¿Qué tan diferente va a ser todo si usted hoy dice ya? ¿O qué tan diferente va a ser las cosas si usted dice, Señor, dame tu fuego en mi vida? Oh, Señor, te pido, dame fuerzas, dame tu gracia, dame tu poder, para que en medio de esto, gente te pueda conocer al yo declarar el poder del Evangelio con mi vida. ¿Qué tan diferente fueran las cosas? Que el Señor nos dé otros 30 años más de ministerio como Iglesia Bautista de Lancaster.